casi 5 años de torturas y trabajos forzados. Pero antes vamos con la renovación de la cúpula comunitaria. El Rin separa la ciudad de Estrasburgo en la orilla francesa, de Kiel en el lado alemán. Ni siquiera hay carteles que informen de si estamos en un país o en otro. Solo en este tramo 4 puentes cruzan el río. Se puede pasar en coche, tren, tranvía, bicicleta o a pie. Mi pareja es alemán, vivimos en Francia y él cada día va a su trabajo en Alemania. Sí, somos casi la misma ciudad. Jean-Baptiste hace el trayecto inverso. Vive en Estrasburgo, pero cruza el río a diario para trabajar como jardinero en la parte alemana del Jardín de las Dos Riberas, el mayor parque transfronterizo de Europa. Hay 2 atmósferas en los 2 jardines. Uno es más francés, más ordenado. Otro más alemán, más natural. Una alegoría de la Unión Europea. Es lo mismo. Podemos trabajar juntos, gente distinta de países diferentes. Unir nuestro esfuerzo. Porque juntos somos más fuertes frente a países como Estados Unidos o China. Un selfie entre 2 países. Daniel, Sonia y sus hijos llevan 2 años viviendo en Estrasburgo. Hoy toca práctica de europeísmo con la familia que ha venido de visita desde España. Tenemos una experiencia reciente de haber viajado a otro país no miembro de la Unión Europea y verdaderamente es un poco tedioso porque tienes que solicitar muchos permisos, tienes que solicitar muchos papeles, mucha burocracia hasta poder verte en ese país. Entonces, cuando tú comparas esa experiencia de lo que es viajar a Rusia, por ejemplo, o viajar a China, con pasar a Alemania y moverte con total libertad, con total tranquilidad, pues la verdad que te das cuenta y valoras de las cosas que se han conseguido gracias a la Unión Europea. El tranvía de Estrasburgo también cruza la frontera invisible. Con parada ante el Ayuntamiento de Kiel, Norbert Hense, del Partido Verde, se acaba de estrenar como concejal. Aquí donde estamos, hasta hace poco, por todos lados había huellas de bombardeos de la guerra y de la histórica enemistad entre Francia y Alemania, que ahora se ha convertido en una amistad muy valiosa, que aquí en Kiel experimentamos cada día. Norbert tiene 29 años, una licenciatura en Ciencias Políticas y una entrega absoluta a la causa del medio ambiente. El voto de los jóvenes alemanes ha sido decisivo para convertir a los verdes en el 4º grupo del Parlamento Europeo. Aquí en Alemania los jóvenes somos más proeuropeos y sin embargo los mayores, sorprendentemente, son los que más votan a la extrema derecha o a partidos euroescépticos. Desde el Parlamento de Estrasburgo vamos a poder hacer más en la lucha contra el cambio climático y por el cambio en los transportes. En Europa tenemos un potencial enorme porque los enlaces ferroviarios y trenes nocturnos entre capitales europeas y grandes ciudades ofrecen una alternativa al avión que es mucho más contaminante. Volvemos a cruzar el Rin hacia Francia. Dombasle-la-Ville, a apenas media hora de la frontera. Los viñedos son franceses, la uva alemana. Sophie Dietrich nos explica en la bodega familiar que el Riesling alsaciano es más seco y denso que el de sus vecinos alemanes. La uva es la misma, los matices los pone la tierra en la que crece. Aquí en Alsacia ganó las europeas Reagrupamiento Nacional, como se llama ahora el partido de Marine Le Pen, por la mínima frente al partido del presidente Macron, como en el conjunto de Francia. Es más bien una extremista, por decirlo de algún modo. No refleja necesariamente lo que pensamos en un pueblo como este. El alcalde de Dombasle celebra que Le Pen haya aparcado por ahora la idea de sacar del euro y la Unión Europea a uno de los países fundadores.
Para una comunidad como la nuestra, tiene más ventajas que inconvenientes formar parte de la Unión Europea. Está claro que nos abre puertas y nos permite tener unos intercambios comerciales un poco más interesantes con el resto de países. Para mí la Unión Europea no es buena. Está bien tener la moneda común, pero no compensa. Se están sumando demasiados países y eso nos cuesta dinero. Los países del este no hacen tantos esfuerzos como por ejemplo Italia, España y Francia. No puede ser. Desde su restaurante frente al ayuntamiento, Michel confiesa su euroescepticismo y su devoción por Marine Le Pen. Marine Le Pen, para mí no es extrema derecha, para nada. A los demás partidos les interesa ponerles ese amenito de extrema derecha, pero yo creo que de aquí a unos años estará en el poder, como Donald Trump, lo mismo. Estrasburgo, capital del Bajo Rin, alemana o francesa, según el siglo, primera línea de batalla de 2 guerras mundiales, símbolo de la reconciliación franco-alemana y sede oficial del Parlamento Europeo. Estamos en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Este es el corazón de la institución, el corazón de la democracia europea. Estamos hablando del único parlamento supranacional con verdaderos poderes en el mundo y además con el segundo parlamento democrático después de la India. Tenemos que pensar que tienen derecho a votar más de 400 millones de personas. El Parlamento Europeo es la otra casa del barcelonés Jaume Duch, su portavoz desde hace 13 años. Aquí se aprueban las leyes comunitarias, el presupuesto de la Unión y se controla a la Comisión Europea, el gobierno de Bruselas. Bueno, el Parlamento Europeo es un parlamento, pero a quien no siga las cosas de cerca, pues, ¿qué es la Comisión? ¿Qué es el Consejo? Son nombres que muchas veces no tienen tampoco un referente directo con la política nacional y eso hace que la gente no lo entienda. O el hecho de que no podamos hablar de leyes europeas, que estemos hablando de directivas o de reglamentos, cuando en realidad se trata de eso, de leyes que después, pues una vez entran en vigor, tienen impacto directo sobre la vida de los 500 millones de europeos. Yo creo que es más bien una cuestión de tiempo. En 20 estados de la Unión, en las elecciones del 26 de mayo, hubo mucha más gente que participó que hace 5 años. Yo creo que eso quiere decir que esa distancia se está recortando. Aquí se sientan 751 eurodiputados, el más numeroso con 182, el centroderecha del Partido Popular Europeo, el grupo del PP español. La Alianza de Socialistas y Demócratas, donde está el PSOE, suma 153. Los liberales de Renovar Europa, que engloba a Ciudadanos, son los que más han crecido, hasta 108 escaños, seguidos de los Verdes, con 74. Un parlamento con el enemigo dentro. Casi una cuarta parte de los eurodiputados son euroescépticos o abiertamente antieuropeos. El día que haya Brexit, en principio el 31 de octubre, lo que sucede es que el Reino Unido abandona ese mismo día la Unión Europea y en el caso concreto del Parlamento Europeo, los 73 diputados y diputadas británicos dejan automáticamente de serlo y abandonan el Parlamento. El Parlamento a partir de ese momento se reduce, pasa de 751 diputados a 705. Hay una parte de los escaños que, por decir de alguna manera, no se van a utilizar y otra parte que queda distribuida entre varios Estados miembros. Y eso, en el caso de España, por ejemplo, supone que a partir del día siguiente España gana 5 diputados, pasa de 54 a 59, siguiendo, lógicamente, los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo. Hay una gran diferencia entre este Parlamento y el anterior y es el fin de la llamada Gran Coalición. Es decir, el Partido Popular Europeo sigue siendo el primero de la Eurocámara, seguido de los socialdemócratas, pero por primera vez en 40 años ya no suma mayoría absoluta. El consenso ha dejado de ser cosa de dos y hay otros grupos al alza como los Verdes o los liberales que exigen su lugar en la mesa de negociaciones. Es, por lo tanto, un Europarlamento más plural, sí, pero también más complicado. Bienvenidos a todos, buen trabajo a los nuevos. La legislatura echa a andar el martes 2 de julio. En el hemiciclo suena el himno europeo. Los diputados del Brexit dan la espalda a Beethoven.
Pero los británicos que quieren seguir en la Unión Europea también están representados. Nuestros diputados, los de nuestro grupo, que son los que llevan con la camiseta amarilla, los liberal demócratas, que llevan en la parte de atrás de la camiseta su eslogan, que era hasta los, no sé si le ponen un puntito, hasta los huevos de Brexit. O sea, han hecho un eslogan muy fuerte para su campaña electoral. Ellos sí que quieren estar y ellos piensan que van a seguir estando. Stop Brexit. El economista Luis Garicano se estrena en la Eurocámara como cabeza de lista de Ciudadanos. Han pasado de 2 a 8 escaños. La gente va viendo cosas que suceden, ¿no? Cuando viaja a Francia o cuando viaja a Italia y no tiene roaming, pues sabe que ha sido Europa la que lo ha hecho, sabe que cuando los gobiernos son irresponsables es Europa la que un poco les encamina a no gastar lo que no tienen. Yo creo que la gente es consciente de muchas de las cosas que se están haciendo aquí, pero tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en esta legislatura para que eso se sepa. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver si... Es un día de vértigo, de negociaciones de pasillo y reuniones imprevistas. La elección del presidente de la Eurocámara se ha dejado para el miércoles ante el bloqueo de la cumbre de líderes europeos que debe acordar en Bruselas los altos cargos de la Unión. Pero yo a las 2 tengo reunión con los líderes. Irache García tiene una especial responsabilidad como nueva presidenta del Grupo Socialdemócrata. Con 20 escaños, la delegación española es, por primera vez, la más numerosa del grupo. Yo soy una eurodiputada socialista española y ambas cuestiones son compatibles. Hay quienes han venido aquí solo a defender su nacionalidad. Hay quienes no entienden que el proyecto europeo necesita de esa diversidad, ¿no? Que es lo que nos hace ricos. Y creo que nuestra obligación en este sentido es hacerlo compatible y entender que aquí estamos para defender mejor Europa, porque mejor Europa será también mejor España. Eurodiputada desde 2004, es una veterana en una Cámara donde 6 de cada 10 escaños son nuevos. La directiva sobre el uso de los plásticos, donde hemos planteado la necesidad de reducir el uso de los plásticos de un solo uso para poder avanzar en la lucha contra el cambio climático y para poder prevenir que nuestros mares se conviertan en un mar de plástico. Es importante también la de conciliación, la de los permisos parentales para las madres y para los padres. Estas serían 2 ejemplos claros de cómo Europa ha legislado y cómo Europa puede cambiar la vida de las personas. Ultranacionalistas, populistas, eurófobos y escépticos han mejorado posiciones, pero ni presentan un frente unido, ni tienen fuerza suficiente para bloquear el funcionamiento de la Cámara. Hay 2 grandes bloques en este Parlamento Europeo. Por un lado, aquellos que quieren avanzar en esa federalización, en esa destrucción de los Estados, y los que estamos por la defensa de la soberanía nacional de los Estados miembros. Mientras entrevistamos al cabeza de lista de Vox, miles de independentistas catalanes protestan en el exterior porque su situación judicial impide a 3 de sus eurodiputados electos ocupar sus escaños. Esperan en vano a uno de ellos, Carles Puigdemont. Teme ser detenido si pisa territorio francés. Los 3 diputados de Vox se han integrado en el grupo de los conservadores británicos y polacos. Compañeros de grupo también los nacionalistas flamencos de Nueva Alianza, principales valedores del expresidente en Bélgica. Desde que nosotros estamos en el grupo no he visto ninguna declaración de ese partido a favor del fugado Puigdemont. A mí me preocupa la extrema derecha. Como creo que nos preocupa a muchos y muchas. No han conseguido crear, digamos, un grupo unificado, pero yo creo que tienen mucha voz y van a tener mucha voz a lo largo de toda la legislatura. Me preocupa porque son eurófobos, me preocupa porque son en buena parte negacionistas del cambio climático y me preocupa porque son antifeministas. Por lo tanto, me parece que lo que nosotras tenemos que hacer desde aquí es fundamentalmente convertirnos en un dique de contención de esa derecha que lo que hace es utilizar, cooptar las instituciones europeas para acabar con ellas. Podemos y sus 5 diputados fueron la gran sorpresa de 2014. Ahora suman 6 con Izquierda Unida. Al frente, la jurista María Eugenia Rodríguez Palop. Me parece que la plataforma de la Unión Europea es una plataforma ideal
para poner en marcha de alguna forma una Europa social que acabe con las políticas austericidas de estos años, una Europa consciente de la emergencia climática y una Europa más feminista. Están grabando para Informe Semanal. Dolors Montserrat también es nueva en Estrasburgo, aunque la Popular traiga el bagaje del Parlamento español. Pensamos que nuestro gran desafío y nuestros grandes retos, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos en esta legislatura es combatir, frenar el euroscepticismo, ¿no? El antieuropeísmo, el populismo, el nacionalismo, que vienen a Europa a romper Europa y también a romper nuestros Estados miembros. En este caso, como el independentismo catalán viene a romper también España y nuestro Estado de Derecho. Por tanto, el Partido Popular va a estar firme, como siempre ha estado, defendiendo el Estado de Derecho de España en Europa como el Estado de Derecho de la propia Unión Europea, porque Europa es el mayor espacio de paz, de libertad, de concordia en los últimos años. Hello, good morning. Es miércoles y el timbre anuncia el inicio del pleno que debe elegir al nuevo presidente de la Eurocámara. Onorevole Sassoli, 345 voti. A la segunda votación va la vencida. El socialista italiano David Sassoli, periodista, sucede a otro italiano de derechas, con el que además de nacionalidad comparte profesión. Sassoli será el presidente media legislatura. Después cederá el testigo al PP europeo. La primera pieza del cada vez más complicado puzzle del poder europeo encaja solo horas después de que los líderes de los 28 países miembros de la Unión lograran un acuerdo in extremis al final de la cumbre más larga y tensa de los últimos años. El socialista español Josep Borrell será el alto representante de política exterior, el liberal belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, la conservadora francesa Christine Lagarde, la primera mujer al frente del Banco Central Europeo. Otra mujer, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, es designada para encabezar también por primera vez la joya de la corona, la Comisión Europea. El pacto entre Angela Merkel, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez para dar el relevo a un socialista náufrago ante la feroz resistencia del centro derecha europeo a ceder el puesto más codiciado de la Unión, que mantiene desde hace 15 años. Es importante que la presidencia de la Comisión sea del Partido Popular Europeo, porque los europeos nos pidieron, nos mandataron que fuéramos nosotros quienes gobernáramos. Al final el Consejo propone a un candidato y el Parlamento Europeo es quien vota a este candidato, ¿no? Pero estábamos convencidísimos que Úrsula, la presidenta de la Comisión, va a ser Úrsula, ¿no? la candidata del Partido Popular Europeo. La hasta ahora ministra de Defensa de Merkel acudía el jueves a Estrasburgo para convencer a los grupos parlamentarios de que voten su investidura. No lo tiene tan fácil como parece. Al contrario que Juncker, su antecesor, no es eurodiputada y se enfrenta al malestar de la mayoría por la breve vida del sistema de Spitzenkandidat, por el que las familias políticas del Parlamento y no los jefes de gobierno de los 28 eran los que proponían a los aspirantes a presidir la comisión. Como en los Estados miembros, pues un gobierno tiene que funcionar a base de un programa que ha sido pactado por su propio Parlamento. Aquí sucede más o menos lo mismo. Y después, pues vamos a ver, la semana del 15-16 de julio, en este mismo hemiciclo, es el Parlamento el que vota y el que, por tanto, decide si elige o no elige a esta persona que ha sido propuesta por el Consejo Europeo. Así ha cumplido 6 décadas la construcción europea, tendiendo puentes en medio de las crisis.